el primer video del canal, donde vamos a estar difundiendo conocimientos acerca del ámbito de la fisioterapia. Vamos a adentrarnos en diferentes terminologías y diferentes temas que vamos a estar utilizando en la práctica clínica. Vamos a estar viendo artículos científicos, vamos a estar viendo algunos casos clínicos también, dependiendo del día. Y bueno, nada, para comenzar, hoy vamos a encarar un tema que está muy bueno, que está dentro de los agentes físicos para la terapéutica. Vamos a también estar viendo libros que podemos leer, que podemos encontrar imágenes para comprender mejor los temas. Y bueno, hoy vamos a adentrarnos en lo que es la galvanoterapia, la corriente galvánica, concretamente, específicamente. Y bueno, en realidad para que tener un poco más de conocimiento acerca de cómo podemos usar diferentes agentes físicos para la terapéutica y para sacar el mayor provecho que podamos a la consulta, ¿no?, que tengamos con el paciente. Bueno, la corriente galvánica es el empleo de una corriente continua, directa, monofásica, que podemos aplicarla para sacar el mayor provecho acerca de sus efectos en el cuerpo humano. Nosotros vamos a estar viendo diferentes métodos y formas de aplicación y cómo le podemos sacar el mayor provecho posible a esta terapéutica, ¿no? Bueno, ¿qué es la corriente galvánica? Como dice ahí en la presentación, es un flujo de electrones que va desde el polo negativo al polo positivo. Eso quiere decir que va a ir más de las veces vamos a encontrar que los aparatos o al menos los que utilizamos nosotros en nuestra universidad, vamos a ver que van a haber dos cables, uno rojo y uno negro. Generalmente el cable negro es el negativo y el rojo es el positivo, el polo. O también le podemos decir cátodo y ánodo. El ánodo es el polo positivo y el cátodo es el polo negativo. Entonces, dijimos que tiene una dirección constante, tiene una dirección fija y sin cambios. Más adelante vamos a ver una gráfica donde queda claramente demostrado. La frecuencia es 0, por eso mismo, porque es constante, es monofásica, tiene una sola fase y no tiene cambios en su polaridad, o sea, siempre se va a mantener positiva. Y como dice ahí, polar y monofásica, posee polos definidos y una sola fase. Son características específicas de la corriente galvánica y que justamente por estas características le da las propiedades que tiene. Bueno, vamos a continuar, vamos a tener la gráfica, cómo está presente la corriente galvánica, que se puede ver claramente ahí, concretamente. Y bueno, corriente monofásica, unidireccional, por eso mismo, porque es una corriente que no alterna polaridad, siempre es positiva, siempre con la misma dirección. Y bueno, la corriente galvánica responde a la ley de Ohm. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la intensidad es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, a mayor intensidad yo le coloque al aparato, va a aumentar el voltaje, pero va a aumentar la resistencia en el tejido de la piel, que es donde nosotros vamos a estar aplicando la corriente, digamos, ¿no? Es muy importante eso porque sabemos que tenemos que manejar determinados parámetros para que la corriente no sea nociva en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, debemos tener en cuenta muy presente eso y bueno, porque vamos a tener parámetros para manejarnos la intensidad. Continuando con esto, vamos a hablar de los electrodos y la dosificación, que es muy importante. La corriente galvánica la podemos utilizar con diferentes fines terapéuticos. Los electrodos, el mínimo siempre son 2 electrodos porque el circuito debe estar cerrado. Entonces, esos electrodos pueden ser iguales o diferentes dependiendo de para lo que nosotros estemos utilizando la corriente galvánica. Ahí, como se menciona en la presentación, hablamos de que pueden estar humedecidos en agua de la canilla o pueden estar humedecidos en aguas destiladas y o en medicamento cuando vamos a hacer iontofóresis, que es la aplicación
o sea, la utilización de la corriente galvánica para introducir al cuerpo humano un medicamento externo a través de dicha corriente, ¿no? Y de los electrodos. Bueno, cuando vamos a hablar de la dosificación, ahí está la fórmula. La intensidad es igual a 1 mA por cada 10 centímetros cuadrados de área de electrodo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es medir esos electrodos que vamos a confeccionar en nuestro caso, o que en algunos casos ya vienen confeccionados como electrodos de goma. Nosotros, pues, en mi universidad, lo que hacemos es confeccionarlos con algodón. Nosotros los confeccionamos teniendo en cuenta el área donde vamos a aplicar la corriente galvánica. Y lo que hacemos es, con algodón, los confeccionamos y los humedecemos en agua de la canilla o en el caso del ayudante con agua destilada y el medicamento. Entonces, vamos a medir los electrodos dependiendo de la medida, del área que tenga ese electrodo, va a ser la intensidad máxima que nosotros vamos a poder indicarle al aparato que esté emitiendo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de que ese electrodo mida 5 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, 5 por 5, o lado por lado, que sea un rectángulo, 5 por 5, 25, y ahí voy a hacer la relación de 1 mA cada 10 centímetros cuadrados, 2,5. Entonces, más o menos eso es lo que tenemos que tener en cuenta para dosificar. Y la intensidad máxima es eso, ¿no? Como se menciona ahí, el cálculo del área del electrodo determina la intensidad máxima segura a utilizar. Yo no puedo sobrepasar esa intensidad, ¿sí? Obviamente que siempre tiene que ser a sensación del paciente. Le tengo que indicar y le tengo que explicar al paciente qué es la posible sensación que va a tener, cómo lo va a sentir, y bueno, obviamente que ahí yo voy a manejarme teniendo en cuenta lo que el paciente me diga y la intensidad máxima que yo ya previamente calculé. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a tener esto que es muy importante, sumamente importante, es la evaluación previa que nosotros tenemos que hacer al paciente antes de aplicarle una corriente de este tipo, porque después más adelante vamos a ver que hay determinados efectos intra e interpolares. Entonces, evaluar la sensibilidad del paciente es muy importante, sí, porque hay determinadas enfermedades, ya sea crónicas o agudas, que pueden alterar la percepción de la sensibilidad, o sea, la percepción que tiene el paciente en cuanto al dolor o a un agente físico externo. Entonces, debemos de tener muy claro cómo está la sensibilidad del paciente, cómo es la zona que yo voy a aplicar, si hay lunares, si no hay lunares, el vello que hay en la zona, cómo es la coloración de la piel. Hay pieles que tienen diferente pigmentación y que eso va a determinar muchas veces cómo va a influir el agente físico ahí, ¿no? Bueno, como se menciona ahí, las heridas, los granos, los lunares, y bueno, la ubicación de los electrodos, y es muy importante para que no hayan otros riesgos de generar una contraindicación, ¿no? En el paciente. Bueno, siguiendo más o menos de la misma línea, vamos a tener acá lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? El tamaño adecuado. Yo no puedo hacer un electrodo gigante para un área muy pequeña, ni tampoco puedo hacer un electrodo muy pequeño para un área muy grande. La humedad justa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el agua va a actuar como un medio conductor de esa corriente eléctrica que nosotros vamos a estar emitiendo a través de los cables, ¿no? Entonces, es muy importante que ese electrodo que nosotros confeccionamos con algodón estén embebidos en agua, que no estén destilando ni chorreando agua, porque obviamente van a haber riesgos de quemaduras en este tipo de corrientes. Entonces, es muy importante que estén embebidos, que el electrodo tenga un grosor justo, o sea, que sea más o menos acorde al área que yo voy a aplicar, porque se pueden dar efectos puntas y puede pasar que la corriente no corra a través de ese electrodo, no circule, mejor dicho, y bueno, eso obviamente me va a generar que no poder aplicar la terapéutica, ¿no? Continuamos ahí y vamos a hablar de los efectos de la corriente galvánica, ¿sí? Eh, Bien, lo más importante y lo más a destacar es los cambios electroquímicos de la célula y los tejidos. Vamos a hablar de cambios, efectos electrofísicos, acción superficial y los cambios electroquímicos. La disociación electroquímica y la acumulación de los iones bajo cada electrodo. Eso va a ocurrir porque un polo o cada electrodo va a tener asignado, ¿no? Un signo, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Pero nuestro cuerpo
va a estar formado y van a ver dentro de él iones. Esos iones se van a ir disociando y se van a ir atrayendo y repeliendo entre sí y entre cada polo. Y eso es el principal efecto que nosotros tenemos en la corriente galvánica. Entonces, como ahí se menciona, las moléculas van migrando hacia los diferentes polos, teniendo en cuenta la carga que tienen, ¿no? Y eso es muy importante para tener en cuenta, por ejemplo, el ionto. El medicamento que nosotros vamos a introducir debe tener el mismo signo al polo que nosotros lo vamos a colocar, porque así repele y logra adentrarse al cuerpo humano. Bien, seguimos. Los efectos polares y las reacciones químicas. Eso que mencionábamos hace un ratito, que decíamos que vamos a tener efectos interpolares e intrapolares entre los polos y bajo los polos. Entonces, el polo positivo o ánodo, sí, lo que va a hacer es que va a traer los iones de cloro, sí, cloro, que tiene carga negativa. Y así va a formar un compuesto que se llama ácido clorhídrico, que es un compuesto ácido. Por ende, el riesgo de quemadura va a ser ácido. Sí, eso tenemos que tener mucho cuidado también. A su vez, el polo positivo va a tener la capacidad de interpolarizar la membrana, ¿sí? Debido a la presencia de cloro, y va a tener un efecto sedante, ¿sí? Eso también es muy importante. Cuando nosotros buscamos determinado efecto, sabemos a qué polo apuntar. Y por ende, como rechaza al sodio, sí, porque el sodio tiene carga positiva, va a producir una deshidratación. En cambio, el polo negativo, sí, va a traer los iones positivos de sodio y va a tener riesgo de una quemadura básica, porque se va a formar NaOH, ¿sí? Entonces, el polo negativo por excelencia es un polo estimulante, sí, porque va a facilitar el potencial de acción en la membrana, y ya vemos que por la presencia de sodio, sí va a tender a atraer mucha agua. Entonces va a ser un polo hidratante. O sea, el efecto por excelencia que va a tener va a ser la hidratación, en cambio el positivo la deshidratación. Siguiendo con lo mismo, la galvanoterapia va a estar indicada en los procesos inflamatorios, y eso es muy importante, porque ayuda a reducir la inflamación en diversas condiciones, y a su vez no es una corriente que tenga muchas contraindicaciones, más allá de las posibles quemaduras que se puedan dar, pero no tiene grandes contraindicaciones si hay muchos cuidados, pero más allá de eso es una corriente bastante segura y que corre por encima de la piel. No es tan profunda, sino que es más bien superficial. Contribuye también a los edemas, ¿sí? Cuando tenemos edemas muy grandes, con signo de Gauss positivo, por ejemplo. Y la analgesia, eso también es importante. Casos específicos y puntuales, por ejemplo en los niños, en adultos mayores. A veces hay otros agentes físicos que tienen contraindicación. En determinados casos puntuales, por ejemplo los niños, se recurre a la corriente galvánica. Bien, para terminar, vamos a hablar de las contraindicaciones y los cuidados esenciales. Bien, las lesiones cutáneas, como la heridas, la alteración de la sensibilidad, que ya habíamos hablado, que es muy importante evaluarla. La presencia de metales, ¿sí? La presencia de metales, eso es muy importante. Cuando vamos a aplicar la corriente galvánica, lo primero que debemos decirle al paciente es que se saque cualquier metal que tenga, ya sea cadenas, pulseras, anillos, cualquier tipo de cosa que sea de metal, lo debemos de sacar, y también debemos de tener en cuenta y decirle al paciente que puede sentir una sensación de metal en la boca o algo así, que es propio de la corriente galvánica. Y bueno, después obviamente, como la confección de los electrodos, tener en cuenta que deben tener la humedad justa, que no debemos de causar efecto punta y que deben estar bien colocados. Y bueno, como bien dice acá, siempre evaluar el costo-beneficio y utilizando el razonamiento clínico y las cosas que evaluamos. Bueno, hasta acá, por acá el video. Vamos a ver si podemos seguir haciendo más videos acerca de todo este conocimiento que venimos aprendiendo durante este año. Y bueno, nos vemos la próxima y vamos a traer más conocimiento a este canal.